Y no hay problema. Los saludo nuevamente. Buenos días a todas y a todos. Este es el saludo que queda registrado en la cápsula de la clase. Bienvenidas y bienvenidos entonces a esta sesión de repaso de contenidos del curso de cálculo avanzado, cálculo diferencial, que hago cálculo avanzado a las 10 y cuarto, donde vamos a repasar, en esencia yo traigo preparados 6 ejercicios. Si no alcanzamos a hacer los 6, no hay problema. Alcancemos lo que, digamos, preocupémonos de trabajar bien y de que todos vayamos entendiendo el desarrollo de los ejercicios. Eh, Todo esto viene en el contexto del repaso de la evaluación que tenemos el día viernes, ¿verdad? Recuerden que se tomó la decisión a nivel de la escuela de aplazar esto en 24 horas, así que la prueba empieza el viernes a las 4. La idea es que vamos a repasar ahora ejercicios de lo que no hayamos evaluado en la tarea todavía, ¿ya? De todas maneras, si alguien quiere mirar alguna cosita de límite o de cosas anteriores, lo podemos hacer, pero yo quiero darle un especial énfasis a los contenidos que no hemos repasado todavía y que son los que coinciden con la segunda guía de ejercicios que publicamos para el curso, ¿ya? Vamos a mirar qué es lo que hay por aquí. En la primera pregunta tengo una pregunta de derivación implícita, ¿ya? Que es uno de los contenidos que no ha sido, digamos, que no fue controlado en la tarea. Entonces, me parece que es relevante que lo miremos entre todos para ver cómo va avanzando esta cosa. ¿Ya? Entonces, esto dice, ejercicio uno, la función y está dada implícitamente por la expresión que yo tengo acá. ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas siempre van a comenzar con una fórmula donde yo eventualmente, si se fijan acá, si yo miro la variable y como la incógnita que yo quisiera despejar, veo que la y tiene una expresión cuadrática, ¿cierto? Tengo aquí, por acá. Si yo eventualmente me esforzara un rato, podría despejar la y. ¿Cuál es el problema de despejar la y aquí? Es que cuando yo la despeje, ¿cierto? Si aplico la regla esta del menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido 2a, lo que ocurre con eso es que voy a tener que elegir entre el más y el menos una de las expresiones de la función, ¿verdad? Y nos vamos a quedar con respuestas incompletas, ¿ya? Entonces, cuando uno se encuentra con una expresión de este estilo, más aún cuando uno tiene una expresión donde no es tan sencillo despejar el valor de y, entonces lo que vale la pena hacer por acá es aplicar derivación implícita, ¿ya? Derivación implícita, perdonen, a ver, espérenme, tengo un problema técnico en este momento. El gato se me subió al escritorio. Bájate. Entonces, Carlos, eso está explícito en una de las diapositivas. De todas maneras, no tengo ningún problema. Cuando uno pone de y a de x, esto es lo que uno está haciendo, está explicitando la variable con respecto a la cual uno deriva. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que decir y prima evaluado en x. Cuando uno anota y' evaluado en x, está entendiendo que la función la estoy derivando respecto a x. Cuando uno quiere ser más explícito todavía, pone, de alguna manera esto significa voy a derivar la función y la derivo con respecto a x. ¿Ya? Pero son dos maneras equivalentes de anotar lo mismo. Una es la notación de Newton, la otra es la notación de Leibniz. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta expresión de acá, que es x cuadrado más 2xy más y cuadrado menos 4x más 2y menos 2 igual a 0. Y lo que hacemos, ¿cierto? Es que cuando aplicamos derivación implícita, lo conversamos en alguna clase hace un par de semanas atrás, lo que yo tengo que hacer aquí es derivar en ambos lados de la expresión, ¿ya? Entonces voy a tomar derivada de lo que hay aquí a la izquierda, derivada de lo que hay aquí a la derecha, y me voy a poner a desarrollar para ver qué es lo que ocurre, ¿ya? Cuando aquí anoto derivada, ojo que, aprovechando la pregunta de Carlos, lo que estoy haciendo aquí es que voy a tomar las expresiones correspondientes y las voy a derivar con respecto a x, ¿ya? Eso es bien fundamental. Yo en todo momento estoy calculando derivadas respecto a x, ¿ya? Entonces, primero, al costado izquierdo, yo veo la derivada de una suma de muchos términos. Entonces, si voy muy de a poco, tendría que ser derivar el x cuadrado más la derivada del 2xy, ¿cierto? Más la derivada de y cuadrado, menos la derivada de 4x, más la derivada de 2y, menos la derivada de 2. Aquí me confundí en el orden.
igual a la derivada de 0. ¿Ya? Y aquí tenemos que ir a empezar calculando bien de a poquito. Voy preguntando a ustedes por el chat. Me encuentro con el primer término que es x cuadrado. ¿Cuál era la derivada de x cuadrado? 2x. Muy bien. Kimberly, Madeline, Raimundo, Pedro, José, Daniela. Vamos bien. Estos 2x. Más, y aquí me encuentro con una primera dificultad que de hecho voy a separar un poquitito más esto. Voy a sacar la constante de esta derivada y voy a dejar aquí x por y derivado. Todavía no lo voy a calcular, ¿ya? Porque aquí hay una regla del producto que tenemos que conversar un poquitito más en detalle. Más, y ahora me toca derivar un y cuadrado, ¿ya? Pero aquí hay dos cosas importantes. Primero, cuando uno dice que una función y está dada implícitamente por la expresión que tengo acá, aquí lo que estoy diciendo de manera implícita, ¿verdad? Es que estoy diciendo que la función y la variable y en verdad es una función que depende de x, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero derivarla, cuando yo quiero derivar la expresión y, es como que estuviera derivando una función que depende de x, ¿ya? Entonces, lo que yo veo acá, si se fijan bien, cuando tengo que derivar un y cuadrado, es que tengo que aplicar una regla a la cadena, porque en verdad este y cuadrado es como que dijera y de x al cuadrado. Entonces, si yo quiero derivar esto de aquí, es como que tuviera que derivar esto de acá. Y me encuentro una regla de la cadena primero porque veo esta potencia, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir derivando desde más afuera hacia adentro, siempre, tal como siempre hemos aplicado la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, si yo tengo una función elevada al cuadrado primero, ¿qué es lo que hago para derivarla? Similar a lo del x cuadrado anterior, ¿cierto? Eh, Cuando yo derivé x cuadrado, en el fondo lo que hice yo fue bajar el 2. Si aplico esto como regla de la cadena, de nuevo tengo que bajar el 2 y esto me va a quedar por y de x. Y ahora por regla de la cadena yo tendría que derivarlo de adentro. Y si yo quiero derivar y con respecto a x, bueno, el resultado me da y'. ¿Ya? Y por eso es que en un rato más lo que vamos a hacer es que vamos a anotar aquí 2y por y'. ¿Ya? Este es el argumento teórico de por qué sale el y' en la regla de la cadena. ¿Ya? Si ustedes lo que quieren es una regla de cálculo o un algoritmo para poder resolver este tipo de cosas, cuando se encuentren expresiones que dependen de y, ustedes lo que van a hacer es que las van a derivar normalmente, como si la y fuera la variable, y después multiplican por y' para respetar la regla de la cadena. Hagamos eso. Si yo tomo la expresión y cuadrado y la derivara con respecto a y, ¿qué me daría ese resultado? Si yo tengo algo al cuadrado y lo derivo con respecto a ese algo, ¿cuánto me debiera dar? ¿Qué dice el público? 2y por y prima. Debiera dar 2y, ¿cierto? Muy bien, Felipe. Ese resultado me debiera dar 2y y después, como bien dice Felipe, le chanto un y' al lado para respetar la regla de la cadena y así estoy derivando implícitamente. ¿Ya? En el sentido práctico, insisto, lo que uno hace para derivar implícitamente es que deriva la x como siempre ha derivado la x, la y la vamos a derivar como si fuera una variable común y corriente, pero le vamos a poner un y' al lado. ¿Ya? Sigamos con esto. Entonces me queda la derivada de 4x. ¿Cuánto es la derivada de 4x? 4, muy bien, Daniela, Antonia. Más la derivada de 2y. Hagamos la pega. Si yo derivo 2y con respecto a y, ¿cuánto me debiera dar? Así como derivar en el 4x. Imagínense que ahí dice 2x, ¿no? Muy bien, Kimberly, Antonia. La gracia es que aquí ponen 2y'. ¿Ya? ¿Y de dónde sale ese 2y'? Uno puede decir, bueno, si yo derivo 2y con respecto a y, la respuesta es 2, pero después eso le pongo un y' para respetar la regla de la cadena. ¿Ya? Vamos súper bien. Menos la derivada de una constante. Rápidamente, ¿cuánto es la derivada de una constante? Muy bien, 0. Y 0 también es una constante, así que en particular cuando lo derivo me da 0. ¿Ya? Desarrollo esto de acá, entonces me va a quedar 2x más 2. Y ahora hagamos esta regla del producto que nos habíamos saltado anteriormente. ¿Ya? Esta de aquí la vamos a escribir de color rojo aquí abajo para que no nos compliquemos la existencia. Regla del producto decía, derivada del primero, derivada de x. ¿Qué pasa si yo tomo x y lo derivo? ¿Cuánto me da ese resultado? 1. Muy bien, Daniela. Madeleine, Antonia, José. 1 por y más
primeros en derivar por la derivada del segundo. ¿Cuánto vale la derivada de y? Eso es precisamente lo que andamos buscando, así que le ponemos muy bien, Madeleine, muy bien, Daniela. La derivada de y, si yo lo derivo con respecto a y, me da 1, y después lo que yo tengo que hacer, como dice Daniela, es ponerle un y' por ahí para respetar la regla de la cadena. ¿Ya? Y después completamos con todo lo que corresponde, 2i por y' menos 4 más 2i' igual a 0. ¿Ya? Shakti, la y' es por lo mismo que antes. Por ejemplo, cuando aquí yo derivé 2i, cuando yo derivaba el 2i, yo decía, bueno, la derivada de 2i con respecto a i es 2, y después eso yo lo multiplico por y', porque no hay que olvidar que la y es una función que depende de x. ¿Cachai? Entonces le pongo la regla de cadena al lado. Si yo tengo que derivar y así solito, lo que yo digo, ¿cuánto es la derivada de y con respecto a y? 1, pero igual que antes hicimos con el 2, le pongo un y' al lado porque estoy derivando un y. ¿Ya? Muy bien, qué bueno. Perfecto, Shakti, de nada, no hay ningún problema. Vicente, efectivamente, como nos están diciendo que la función está dada implícitamente por esta expresión, entonces con esto nos están diciendo que y en realidad depende de x, y por eso cuando la derive tengo que ir multiplicando por y' para respetar la regla de la cadena cuando corresponda. ¿Cachai? ¿Se entendió? Súper, ni un problema. Ya. En este punto lo que uno hace ya es despejar cuánto vale la y', ¿ya? Entonces vamos a desarrollar un poco esta expresión de acá. Tengo un 2x más 2y más 2xy' más 2y' menos 4 más 2y' igual a 0. Finalmente voy a dejar todo lo que tiene y' al lado izquierdo, todo lo que tiene constantes o que solo depende de x o de la y al lado derecho, y vamos a ver qué es lo que pasa. De pasadita voy a factorizar. Si se fijan, este término tiene y', este también y este también. Entonces, factoricemos todo por y'. Vamos a mirar acá. Hay una pregunta de Fabián. Muy bien, Fabián. Si a mí me dijeran que la función x está dada implícitamente por la y, tendríamos que hacer todo al revés. Las y las derivarían normalmente y las x quedarían x por x'. Muy bien, eso está muy correcto. ¿Sí? Con eso me queda clarito que tú ya cachaste bien esta parte, digamos, como de la dinámica del ejercicio. Súper. Y', entonces me queda multiplicado por 2x más 2y más 2. Y al otro lado, ¿qué es lo que va a cambiar de signo cuando lo pase para el otro lado? Este menos 4, que pasa como un más 4, y este 2x más 2y, que pasa como un menos 2x menos 2y. Entonces, al lado derecho, me debería quedar 4 menos 2x menos 2y. Todo esto dividido por, perdón, 4 menos 2x menos 2y. Me estaba adelantando a los hechos. Ya. Finalmente, como tengo este desarrollo puesto por acá, lo único que me queda en conclusión es decir que y' es lo mismo que 4 menos 2x menos 2y. Todo esto dividido por 2x más 2y más 2. ¿Ya? Y ahí encontramos el resultado de y'. ¿Ya? Con el resultado de y', fíjense que no me están pidiendo, bueno, y por supuesto, y' no es otra cosa que de y a de x, ¿ya? Hay un detalle acá, no me están pidiendo de y a de x en cualquier lado, me lo están pidiendo evaluado en el punto 1,1. ¿Qué me están queriendo decir con eso? Que la x vale 1 y que la y vale 1, ¿ya? Muy bien, Madeleine, lo único que yo hago aquí es que reemplazo. Y si yo reemplazo, me va a quedar 4 menos 2 por 1, que es 2, menos 2 por 1, que es 2. Todo esto dividido por 2 por 1, que es 2, más 2 por 1, que es 2, más 2 por 1, que es 2. José, por supuesto que se puede factorizar, pero si te fijáis al ojo, ¿por qué no lo hice? Porque al ojo arriba te dio 4 menos 2, 0, partido por 6, entonces el resultado es 0. ¿Sí? Y con eso yo ya tengo calculada la primera derivada de la función implícita en el punto 1,1. Como muy bien está diciendo Ángela, ahora nos toca calcular la segunda derivada, pero para eso tenemos que trabajar otro poco más, ¿ya? Me interesaba que calculáramos primero el resultado de y', que ya lo tenemos. Ya sabemos que y' vale 0. La pregunta del millón ahora es saber cuánto vale la segunda derivada de la función, ¿ya?
Pero por ahora quisiera preguntarles, hasta aquí, ¿se entendió bien cómo va el ejercicio? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien? Ya. Pregunto si es que se está entendiendo bien o no, porque el viernes no se salvan de una de estas. Evidentemente, el viernes una de las preguntas tiene que ver con calcular una deriva implícita. ¿Ya? Así que si entendieron bien esta, de hecho yo les diría que esta que estamos calculando aquí es más difícil que la que vamos a preguntar en la prueba. ¿Ya? Así que vamos bien hasta acá. Guardé el pantallazo para que en la tarde cuando le suba, no en la tarde, en un rato más cuando le suba la clase, voy a subir también los pantallazos de los desarrollos que estamos haciendo y que podamos revisarlos bien entre todos. ¿Ya? Ya. Voy a anotar, porque tengo que borrar ahí, así que esto es 4 menos 2x menos 2y partido por 2x más 2y más 2. Vamos a borrar porque ahora nos piden, bueno, hacemos una recapitulación. Hasta aquí nosotros ya encontramos de a de x, ¿cierto? De a de x valía 4 menos 2x menos 2y. Todo eso partido por 2x más 2y más 2. Y de hecho, cuando calculamos de a de x en el punto 1,1, que es lo que nos pedían, nos dio 0 partido 6, o sea, 0. ¿Ya? Ahora, lo que nos corresponde es calcular la segunda derivada de 2i a de x cuadrado. Con esto no estamos diciendo derivar con respecto a x cuadrado ni nada por el estilo. Aquí estamos diciendo calcule la segunda derivada de la función con respecto a x. ¿Ya? La gracia es que nosotros ya tenemos despejado que esto vale 4 menos 2x menos 2y. Todo eso dividido por 2x más 2y más 2. Entonces, si yo quiero calcular la segunda derivada de una función, recordarán ustedes que lo único que uno hace es tomar la primera derivada y derivarla de nuevo. ¿Sí? Entonces aquí va a aparecer una regla del cociente que vamos a poder trabajar y vamos a poder calcular la segunda derivada sin problema. ¿Ya? Uno también podría tomar la otra expresión que teníamos anteriormente sin despejar y volver a derivar y de nuevo aplicar cadena para que aparezcan las segundas derivadas y todo lo demás, ¿ya? Yo no les aconsejo que hagan eso porque eso en general es más trabajoso que derivar algo que ya está despejado, ¿ya? Siempre va a ser mejor, digamos, tener la función despejada para derivarla tranquilo. Cuando yo no la tengo, hago derivación implícita, pero como aquí nosotros ya habíamos despejado y prima, vale la pena ocupar y prima para calcular y segunda. ¿Ya? Entonces tengo que derivar esto de acá. Ven que aquí tengo la expresión macro que yo tengo es que tengo una expresión aquí arriba dividida por otra aquí abajo. Entonces lo que voy a hacer es arreglar el producto, ¿verdad? Si yo aplico la regla del producto acá, me va a quedar primer término derivado, 4 menos 2x menos 2y derivado, por el segundo término sin derivar, menos el primer término sin derivar por la derivada del segundo, 2x más 2y más 2, todo eso derivado. Vamos a tirar una línea recta aquí, o si no esto me va a quedar muy chueco. Dividido por la segunda expresión, 2x más 2y más 2 al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo único que hice fue aplicar la regla del producto, que como estoy derivando un cociente, perdón, la regla de la división, no del producto. La aplico directamente y ya está. ¿Ya? Entonces ahora nos toca calcular esta derivada de aquí que voy a subrayar en rojo y la voy a escribir en rojo ahí abajo. Y esta de aquí que voy a subrayar en verde y abajo la voy a escribir en verde. ¿Ya? Derivo el primer término. Si derivo el primer término me aparece la derivada de 4, que es 0, ¿cierto? ¿Cuánto es la derivada de 2x? Pregunta. 2, muy bien, Kimberly, José, Madeleine, Juan, Carlos, Antonia. 2 menos, pregunta, ¿cuánto es la derivada de 2y? Ya la calculamos hace un ratito atrás, pero de todas maneras les vuelvo a preguntar cuánto vale. 2 y prima. Muy bien, Antonia. Entonces nosotros ponemos aquí 2 y prima. Seguimos acá por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por. Y ahora voy a anotar de color verde la otra derivada. Si me toca derivar 2x, la derivada es 2, como ya habíamos calculado anteriormente. La derivada de 2y es 2y prima.
Y la derivada de 2, como es una constante, me queda 0. ¿Ya? Y aquí es donde cobra sentido que nosotros hayamos calculado antes la derivada con respecto a la primera derivada en el punto 1,1. ¿Ya? Porque esto me queda dividido por 2x más 2y más 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo esta expresión que podríamos limpiar un poco, pero la verdad es que de nuevo no vale la pena. ¿Por qué? Porque ahora, si yo quiero calcular la segunda derivada de y con respecto a x en el punto 1,1, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que yo voy a tomar esta expresión de acá y lo que voy a hacer es que directamente voy a evaluar en x e y igual a 1, pero hay un problema, entre comillas, que ya lo tenemos resuelto, pero es un problema al fin y al cabo, que aquí aparecía el i' y aquí también aparecía el i'. Entonces, si yo no lo calculaba antes, como lo hice en el ejercicio anterior, si yo no calculaba que esto valía 0, tendría que haberlo calculado ahora. No, digamos, no perdíamos tanto tiempo. Como muy bien dice Jonathan, y que lo precisamente está diciendo yo, ya sabemos que esto vale 0. Por eso lo calculé con anterioridad y ahora puedo reemplazar por los puntos que correspondan para saber cuánto vale la derivada en total. ¿Ya? Entonces esto me queda menos 2 por, si yo evalúo en 1, me queda 2 más 2 más 2, esto es 6, menos 4 por 4 menos 2, entonces me queda 4 menos 2 por 2, y todo esto me queda dividido por 2 más 2 más 2, esto es 6 al cuadrado. Menos 2 por 6 es menos 12, menos 4 por menos 4 menos 2, esto es 0 por 2, así que esto es 0. Todo esto dividido por 6 al cuadrado, que es 36. Esto me dio menos 12 partido por 36, o sea, menos un tercio. ¿Sí? Así que ahora ahí sí que ha completado el ejercicio porque ya calculamos las dos cosas que nos pedían. La derivada de y con respecto a x en el punto 1,1 me dio 0 y la segunda derivada de y con respecto a x en el mismo punto 1,1 me dio menos un tercio. Y ahí está resuelto y terminado el ejercicio. ¿Se entendió más o menos bien? Hay una cosa que tiene que ver con toda esta explicación teórica de la regla de la cadena y qué sé yo, pero lo relevante es que ustedes el día viernes o mañana, cuando estén repasando, sean capaces de replicar esto mismo. Ustedes les vamos a pasar, evidentemente, otra expresión, no va a ser la misma derivada que tengan que calcular, pero sí las reglas de cálculo son las mismas. Las x las derivamos como siempre, las y también las puedo derivar como siempre, pero siempre teniendo el cuidado de multiplicar por este y' al lado para que se me respete bien la regla de la cadena y para poder despejar lo que yo necesito despejar. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos con el siguiente. Ustedes dicen. Vamos con el siguiente. ¿Sí? Kimberly, el único detallito no es que todo el paréntesis rojo o todo el paréntesis verde sea cero. Lo único que pasa es que la I' es cero. La I' es cero porque nosotros la habíamos calculado antes. Fíjate que acá, aquí estábamos diciendo, este cero que tenemos aquí es de I a de X en el punto, o sea, este es I'. ¿Cachai? Entonces, como I' valía cero, reemplacé con ese cero y con ese cero. ¿Se cacha un poquito mejor ahí? Sí, súper. Jonathan, si en caso de pedir la ecuación el i' se vuelve a reemplazar por lo despejado antes, no. O se puede dejar simplemente como i', me refiero a la segunda derivada. El problema, Jonathan, de reemplazar antes cualquiera de estas cosas es que, por ejemplo, si yo reemplazaba con las x y las y acá, me daba 0. Y yo digo, bueno, la derivada de 0 es 0, así que la segunda derivada es 0. Y eso estaba incorrecto. ¿Cachai? Uno siempre tiene que hacer los cálculos primero y después reemplazar en los puntos donde te están pidiendo. ¿Cachai? Lo que pasa es que nunca te vamos a pedir la ecuación nada más porque de hecho la ecuación te la damos nosotros. Es lo que viene en el enunciado. Así que no. ¿Cachai? Lo más que podríamos hacer es que de repente demos la pura coordenada X y tú tengas que despejarle Y. Pero eso es todo. ¿Cachai? Nunca te vamos a pedir la ecuación como tal. Ese es como el insumo que ustedes tienen que tener para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Vamos a continuar. Ponemos aquí, borramos los dibujos y vamos con la segunda pregunta.
Esto es la pregunta 1 de la segunda guía del ejercicio. Justamente Ismael, al mismo tiempo que estábamos en clase, me preguntó por esta pregunta, así que la traíamos preparada para resolverla, así que bien, po, buena telepatía en ese sentido, ¿ya? Esta pregunta es cortita, ¿ah? Y con eso vamos a estar en condiciones de tomarnos la primera pausa y después retomar con los otros 4 ejercicios que son todos más cortos, ¿ya? La gracia de partir con el de derivada implícita es que las preguntas que me han llegado al correo tienen que ver con ese contenido y prefería partir con ese para aclarar las inquietudes de todos, ¿ya? Entonces, hoy tenemos harta gente hoy día en clase. Bueno, dice esta pregunta, encuentre el o los valores de A en R para que esta función f de x igual a t por e elevado a por x cumpla la ecuación f tercera más 2f segunda más f' igual 0. ¿Ya? Entonces, lógicamente, lo que tenemos que hacer antes de cualquier cosa es tomar la función t por exponencial de a por x y derivarla una vez, dos veces, tres veces. ¿Ya? F' de x. Vamos, si yo derivo esta función con respecto a x, ¿qué es lo que tengo cuánto me va a dar el resultado? Tengo esta variable t, que es una constante para efectos de la x, así que la dejo tranquilita. Y ahora yo tengo que derivar la exponencial de a por x. ¿Sí? Aquí en estricto rigor está la función exponencial compuesta con la función a por x. Entonces yo tengo que aplicar regla de la cadena acá. Así que vamos, me queda t por. Primero, cuando entro a derivar, me encuentro con la exponencial. La exponencial no cae bien, ¿cierto? Porque la derivada de la exponencial, ¿quién es? ¿Quién se acuerda? La misma exponencial, ¿cierto? Correcto. Entonces me queda la exponencial de a por x. Pero ahora, por regla de la cadena, yo tengo que multiplicar por la derivada de a por x. ¿Ya? Y eso me va a botar un término, porque entonces me queda t por la exponencial de ax. ¿Y cuánto me da la derivada de a por x? De una constante por x, como decíamos delante, 2x o, 3, o 4x que también lo derivamos, me queda la a. Muy bien. ¿Sí? Porque me queda a por la derivada de x que es 1. Entonces todo esto en total me da a t por la exponencial de ax. Y ahí tenemos la primera derivada de la función. Vamos por la segunda. Así aprovechamos de repasar. ¿Qué es la segunda derivada de una función? Bueno, es pescar la primera derivada y volver a derivar. Entonces yo tengo que tomar la expresión at exponencial de a por x y volver a derivarlo. El at son constantes y de nuevo me encuentro con la derivada de la exponencial de a por x. Y esto de nuevo, por regla de la cadena, me va a botar el at, se queda tranquilito. La derivada de la exponencial es la misma exponencial y por regla de la cadena tengo que botar la derivada de a por x. Esto me va a botar otra vez un a, así que este resultado me va a quedar a cuadrado t exponencial de a por x. ¿Sí? Vamos con la tercera derivada. En este caso, ¿qué es la tercera derivada? Bueno, es tomar la segunda y volver a derivar. Y esto me va a quedar. Entonces, a cuadrado t por la exponencial de a por x, todo derivado una vez más. ¿Alguien aventura cuánto me va a dar este resultado? ¿Quién se pega un carril? ¿Quién creen que es lo que va a pasar? Micrófono abierto, de chat abierto. Muy bien, Ismael. Muy bien, Fabián. De hecho, Fabián nos va a tener que enseñar a poner exponentes en el chat. Yo no sabía que eso se podía hacer. Esto me va a quedar a cubo por t exponencial de a por x. ¿Ya? Y con eso ya tenemos la primera derivada, que es la que vamos a reemplazar aquí. Tenemos la segunda derivada, que es la que vamos a reemplazar acá. Y tenemos la tercera derivada que vamos a reemplazar acá. ¿Ya? Entonces, lo que queda de ejercicio es que reemplazamos. eh, Reemplazamos para cumplir la ecuación, digamos. Para cumplir la ecuación. ¿Ya? Entonces tengo f tercera de x más 2f segunda más f prima de x. ¿Ya? Entonces, reemplazo, voy a poner hartos colores. ¿Ah? Vamos a reemplazar esa con rojo, esta de aquí con verde y esta de aquí con azul. Entonces, esto me queda igual a lo siguiente. Si yo reemplazo por la tercera derivada me dio a cubo por t exponencial de ax.
a esto le tengo que sumar 2 veces la derivada en verde, que es la que tengo aquí, a cuadrado t por la exponencial de ax, más la derivada de f', o sea, la derivada de f, que es la que tengo aquí arriba, a t por la exponencial de a por x. ¿Ya? Y todo esto yo quiero que esto me dé 0. ¿Ya? José, tengo que multiplicar por la derivada de ax porque aquí yo tengo una regla de la cadena. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno tiene la función seno de x cuadrado, y esto yo lo quiero derivar, aplico regla de la cadena, ¿verdad? La regla de la cadena me dice la derivada de seno es coseno, me queda valor en lo mismo, y yo tengo que multiplicar por la derivada de x cuadrado que me va a botar un 2x. Entonces toda la derivada me queda 2x por coseno de x cuadrado. Anteriormente, o sea, en el caso de esta función, miremos particularmente la exponencial. Es como que yo te dijera exponencial de la función evaluada en ax. Entonces, si yo tengo que derivar todo esto, me queda la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, pero por regla de la cadena me toca derivar lo que está adentro. ¿Ya? Y por eso es que esto me bota un a, que es el a que aparece aquí, con el a cuadrado y con el a cubo que aparece aquí abajo. ¿Ya? Es estrictamente por eso, es la aplicación de la regla de la cadena lo que me hace botar las derivadas que correspondan en este ejercicio. ¿Ya? Es solo porque la función exponencial está compuesta con la función lineal a por x. ¿Ya? Si hay alguna otra consultita, después podemos conversarlo en la pausa, ¿ya? Me interesa que entiendas bien eso porque es como de los contenidos bien centrales de esta parte del curso, ¿ya? Si se fijan aquí abajo, entonces lo que nos va a quedar es que tenemos términos comunes, ¿cierto? Tengo t por la exponencial de ax, todos los términos tienen ese patrón común y lo demás me dice a cubo más 2a cuadrado más a, y eso tiene que ser igual a 0. Retomemos lo que dice la pregunta. La pregunta dice, determine los valores de a en r que hacen esto. Entonces, en el fondo, nosotros sabemos que t es una constante, no sabemos cuánto vale, sabemos que las exponenciales son siempre mayores que 0, así que para que esta multiplicación sea igual a 0, la alternativa es que esto sea igual a 0. ¿Ya? O sea, de aquí yo deduzco que a cubo más 2a cuadrado más a tiene que ser 0. Aquí yo puedo factorizar todo por a. Si se fijan, me queda a factor de a cuadrado más 2a más 1. Y más encima, el a cuadrado más 2a más 1 es un cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Quién es ese? ¿Quién identifica ese cuadrado que aparece ahí? Tengo cuadrado del primer término, tengo un doble producto y tengo un segundo término al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien, Ángela. Es a más 1 al cuadrado. Vicente Madeline, correcto. ¿Ya? Fabián, no es que t no pueda ser cero, lo que pasa es que nosotros no tenemos control sobre lo que vale t. Sí me están preguntando cuáles son los valores que a permite que esta ecuación sea verdadera, ¿cachai? Entonces, no tenemos información sobre el t, pero fíjate que si el t fuera cero, este ejercicio sería enfermo fome, porque la función sería 0 por exponencial, daría 0, entonces la derivada de 0 es 0, la segunda derivada es 0, la tercera derivada es 0 y todo 0, ¿cachai? Y por eso es que tenemos como este problema, digamos, de que como t no tenemos control sobre él, lo que sí podemos controlar es cuánto vale A. ¿Cachai? Y bueno, de aquí tenemos el detalle de que A por A más 1 al cuadrado vale 0. De aquí concluimos entonces que A vale 0 o A más 1 vale 0. Y en cualquiera de las dos alternativas encontramos los dos valores que funcionan. A igual a 0 o A igual a menos 1 me resuelven el problema. Porque si la A vale 0 o la A vale menos 1, esta expresión va a valer 0 y por ende el ejercicio queda resuelto ahí. ¿Ya? Si se fijan, el problema era de cálculo diferencial hasta lo que escribimos en azul. De aquí para abajo fue resolver una ecuación cúbica nomás, que eran cosas que, por ejemplo, resolvíamos en precálculo. ¿Ya? La parte como del contenido de cálculo diferencial era exclusivamente acá. ¿Ya? Y aquí la clave era aplicar bien la regla de la cadena, o si no, la constante A no iba a bajar en ningún momento y no íbamos a poder concluir nada para resolver el ejercicio. ¿Se cachó bien esto de acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos? ¿Se entiende?
¿Sí? Dime nomás, Shakti. La T podría haber sido, en este caso, cualquier letra Sí, lo que pasa para es que subirla como constante. eh, casi cualquier letra. Lo que pasa es que en la exponencial, lo que uno sabe, la gracia que tiene la exponencial es que si yo a la exponencial la derivo, me queda e a la x de nuevo, ¿cierto? Si yo tengo a elevado a x, la derivada no es tan sencilla. De hecho, la derivada es esto mismo por logaritmo natural de a. ¿Ya? Por eso es que no es que pueda ser cualquier otra letra. La exponencial es particularmente sencilla de trabajar porque me toca trabajar, me toca derivarla así directamente, ¿cachai? Si fuera cualquier otra base, te quedas toda aquí. ¿Ya? Eso es la única sutileza, digamos. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Vale, no hay problema. Carlos, en ninguna de las derivadas yo toco la t porque la t es constante, no es una x, entonces no la derivo. ¿Cachai? Porque todo esto yo lo estoy derivando con respecto a x porque estamos trabajando una función de x. ¿Cachai? Si esto hubiera sido que la función era x por la exponencial de ax, ahí sí teníamos que derivarla como cualquier otra cosa. Pero la t aquí es una constante, así que no teníamos que hacer nada con ella. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en la parte en la que pone derivada de a por x, ¿Sí? ¿por qué termina siendo a? Varias formas de explicar eso. Por ejemplo, si yo te pongo la derivada de 2x, ¿cachai rápido que es 2? ¿Sí? Entonces juega con que la a es otra constante nomás, po. Si yo derivo a por x, la derivada es a. ¿Cachai? Pero, em, ya, Mira, te lo puedo explicar con más detalle así. Si yo derivo esto, de alguna manera aquí hay un producto, ¿cierto? Entonces yo puedo decir esto es primer término derivado por el segundo sin derivar más primer término sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de a? Si a es una constante. cero, Cero, muy bien. ¿Y la derivada de x? uno. Ah, 1. ya, Y ahí te ya, dio 0 más a por 1, te sobrevivió la a. ¿Cachai? ya. Vale, gracias. Pero siempre, en el fondo, siempre que tú tienes una constante multiplicada por una función y tú quieres derivar esto de acá, la constante se queda piolita y la función es la que quedas derivando. ¿Cachai? Eso es como la regla general. Y si tú la quieres demostrar, le aplicáis la regla de producto. Ya, vale. ¿Sí? Vale, de nada. Ya. Chicas, chicos, es un buen momento para hacer un break, ¿ya? Ya hemos trabajado dos problemas igual, cototudo, así que anda bien la cosa. 10 minutitos para estirar las piernas, para hacer consultas si quieren, la escriben por acá en el chat, no hay ningún problema, yo me voy a quedar aquí, voy a estar con la cámara y el micrófono silenciados, pero cualquier cosa ustedes me contactan y vamos conversando, ¿ya? Retomamos en 10 minutos más, voy a pausar, reanudo la grabación entonces, estamos retomando después de la pausa musical. Em, Tengo una consulta, miren, la verdad es que nos quedan 25 minutos, más o menos, y quiero que prioricemos los ejercicios que nos quedan. Nos quedan 4 ejercicios que yo traje hoy día, entonces votemos por los dos que les tinquen más. Aquí tengo un problema de polinomio Taylor. La verdad es que los problemas de polinomio Taylor son fome. Entonces, a lo mejor ustedes prefieren que hagamos otra cosa, ¿ya? Pero ustedes me van diciendo. Tengo este preparado de polinomio Taylor. Tengo este preparado que es de aplicar un L'Hopital. La gracia entre comillas que tiene este es que si la memoria no me falla hay que aplicar L'Hopital más de una vez. Tengo un ejercicio 5 que tiene que ver con analizar una función, encontrarle crecimiento, decrecimiento, convexidad, concavidad, puntos críticos, todas esas cosas. Y termina esto con una derivada paramétrica. ¿Qué problema prefieren que hagamos ahora? ¿Qué opinan ustedes? Los dos últimos, profe. ¿Sí? A ver, todos están diciendo, alguien por ahí dijo C, el 2 y el 6, el 4, el 5, el 5, el 6, el 5, el 6, el 5, el 6, el 5, el 6. Ya. Lo que sí está claro es que todos quieren que hagamos el 5. Así que sugiero que partamos por este. Y si nos da el tiempo, resolvemos alguno de los dos entre el 6 o el 4. ¿Ya? De todas maneras, lo otro que yo les ofrezco es que independiente de que no alcancemos a mirar los otros dos, yo me puedo grabar cápsulas chiquititas resolviendo estos ejercicios, los que no alcancemos a hacer ahora, y se las publico como material complementario hoy día mismo. ¿Les parece bien? No, no les quiero subir
pautas ni una cuestión por el estilo, porque creo que mientras más material uno tiene, como que más se agobia. Entonces prefiero subirles material y cositas así. Lo otro es que, aunque ustedes no lo crean, este tipo de YouTube, el Julio Profe, existía desde hace mucho tiempo atrás. Yo estudié cursos de optimización bien avanzados en cuestiones con videos de Julio Profe. También les puedo buscar como un compilado de videos que valgan la pena y se los voy subiendo también en material complementario, ¿ya? No en el afán de reemplazar lo que tenemos en las clases, pero esos videos no están necesariamente hechos de manera tan tecnológica o qué sé yo, pero el tipo que los explica es muy bueno. Entonces, les voy a publicar eso. Yo lo puedo hacer en mi sección, Fabián, y le puedo mandar los links a los otros profes para que lo suban. Ahí ellos verán si lo suben o no. Yo creo que no hay problema. Pues si les voy a juntar los links, lo que tienen que hacer mis colegas es publicarlo, ¿no? ¿Ya? Así que eso. Vamos a mirar entonces, hagamos entonces el ejercicio 5 con calma. Si alcanzamos a hacer otro, bienvenido sea, pero si no alcanzamos a hacer otro, subo las demás en cápsula cortita para que la miren resueltas, ¿ya? Dicho eso, vamos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice, determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los intervalos de convexidad y concavidad, puntos críticos y puntos de inflexión para la función que está acá, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer con esta función es que para determinar crecimiento y decrecimiento, lo que uno hace es calcular la primera derivada, y si uno quiere calcular convexidad y concavidad, tiene que calcular la segunda derivada. Los puntos críticos, una vez más, primera derivada, y los puntos de inflexión, segunda derivada, ¿ya? Entonces vamos a ir ordenaditos. De alguna manera voy a plantear aquí una receta de cómo se resuelven estos ejercicios, ¿ya? La primera receta es, el primer paso de la receta, digamos, es calcular f' de x, ¿ya? Segundo es encontrar los puntos críticos, ¿ya? Los puntos críticos, ¿quién se acuerda lo que son los puntos críticos de una función? ¿Cuál Los es máximos la mínimos. propiedad que cumplen? Sí, interrumpí a alguien que prendió el micrófono. Felipe, parece que fuiste tú. Sí, profe, y modulé mal, así que Ya, no te preocupes. Entonces, bueno, es donde la derivada se hace cero, correcto. Aquí lo que queremos es buscar los puntos donde f' de x vale cero. Después de encontrar los puntos críticos, uno encuentra crecimiento o decrecimiento, ¿ya? Y ahí termina el análisis de la primera derivada. Entonces, la cuarta etapa es calcular f segunda, ¿sí? La quinta etapa es encontrar aquí encontrar la concavidad, convexidad. Y la última etapa es concluir los puntos de inflexión, ¿ya? Los puntos de inflexión, uno inocentemente los busca con los puntos donde la segunda derivada de f se hace cero. El problema de esto es que no siempre es así. Esto es más o menos bueno, ¿ya? Los puntos de inflexión se calculan de verdad cuando yo veo que mi función pasa de cóncavo a convexo o cuando pasa de convexo a cóncavo, ¿ya? Todo este detalle, que de nuevo voy a sacar el pantallazo antes de borrar, es la receta que ustedes tienen que seguir para cualquier función que uno les ponga, ¿ya? Cualquiera de estas funciones uno sigue estos 6 pasos y resuelve el problema completito, ¿ya? Así que vamos por el primero. Primero esto nos decía calcular f', así que calculemos la segunda derivada aquí, chiquitita, al tiro. ¿Cuánto me dicen ustedes que es esta derivada? Derivo x cubo. ¿Cuánto es la derivada de x cubo? Vamos, yo sé que se la saben. 3x, no, ¿Ya? 6. X cuadrado. 3x cuadrado. Muy bien, Madeleine. Menos la derivada de 3x cuadrado. ¿Cuánto sería esta? 6x. 6x, muy bien. Más la derivada de 3x, ¿cuánto vale? 3, correcto. Y la derivada de 2, no la voy a anotar porque eso es 0. ¿Sí? Muy bien. Madeleine, Constanza, Madeleine otra vez. Vamos muy bien hasta acá. Tengo una consulta. Espero que no se sienta mucho. Mi vecino se le acaba de ocurrir cortar el pasto. Espero que eso no esté siendo muy problemático para escucharme. No debiera, ¿cierto? Ya, ok, porque tenemos ya, excelente. Muy, muy bien.
Lo que pasa es que hace poquito aquí invertimos en un micrófono que aísla el sonido de afuera, entonces la idea es que así no sientan a mis perros ladrando. Sí, parece que mis perros igual se escuchan, pero bueno. Entonces, esto es la etapa 1, que ya está lista. La etapa 2 correspondía entonces a encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos ponemos que f' de x vale 0, o sea, estamos pidiendo que 3x cuadrado menos 6x más 3 sea igual a 0. Puedo hacer hartas cosas, por ejemplo, aquí puedo factorizar por 3, ¿verdad? Me queda factor de x cuadrado menos 2x más 1. Y eso me deja lista la factorización para poder resolver esta cosa acá. Porque x cuadrado menos 2x más 1, de nuevo, es un cuadrado perfecto. Parecido al que encontramos en un ejercicio anterior, pero con una sutileza, ¿cierto? Aquí tengo el cuadrado de un primer término menos el doble producto más el cuadrado de un segundo término. Como muy bien dicen Daniela y Juan en el chat, esto es x menos 1 al cuadrado. Constanza también dio en el clavo. Entonces, ya tenemos esto escrito, 3 por x menos 1 al cuadrado. Pregunta, ¿cuál sería entonces el único punto crítico de esta función? El x igual a 1. Muy bien. Entonces, la etapa 2, con esto, está lista. Vamos a la etapa 3. En la etapa 3, ¿qué decíamos? Vamos a analizar las zonas de crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? Fíjense que de hecho, por eso me gusta este problema, porque fíjense que aquí uno podría decir, como tengo de punto crítico al x igual a 1, entonces yo tendría que separar desde el menos infinito hasta el 1 y del 1 hasta el más infinito. ¿Ya? Ponemos nuestra tablita, ¿cierto? El problema, entre comillas, o no es un problema, pero nuestra tablita va a ser particularmente fácil de llenar hoy día. ¿Por qué? Entonces aquí tengo f de x. Pregunto, entre menos infinito y 1, la expresión 3 por x menos 1 al cuadrado, ¿es positiva o es negativa? Positiva. Positiva, ¿cierto? ¿Y del 1 al infinito? ¿Qué dice? También. También, ¿cierto? Efectivamente, porque lo que pasa es que aquí yo tengo una expresión al cuadrado, que algo al cuadrado siempre es positivo, entonces las dos expresiones me dieron positivas. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que pasa con la función? Si la derivada de la función es positiva, ¿qué pasa con la función original? ¿Creciente o decreciente? ¿Quién se acuerda? Esto es profundamente importante para el viernes, chicos. Así que vamos acordándonos. Cuando la derivada de una función, acuérdense que esto es f'. Si es que la derivada de una función es positiva, acuérdense que la derivada me representaba como la pendiente de esta tangente. Si yo voy con puras pendientes Creciente, positivas, ¿cómo? creciente. Creciente. Muy bien, correcto. Entonces la función va creciente. Y de nuevo aquí, como me da positiva, otra vez medio creciente, ¿cierto? Entonces esto parece que es una función rara. Fíjense que no es tan rara porque aquí yo tengo un x cubo. Y acuérdense que la función x cubo lo que hace es que viene creciente por acá y después se va creciente de nuevo para allá. ¿Sí? Entonces este punto crítico que tenemos raro aquí, si se fijan, no es un máximo, porque para que fuera un máximo tendría que subir, tendría que tener derivada positiva y después negativa. Tampoco es un mínimo, porque tendría que tener derivada negativa y después positiva. Aquí lo que pasa con este compadre es que tiene derivada positiva y después sigue siendo positiva. Entonces, este punto crítico no es máximo y no es mínimo. ¿Ya? No es máximo ni mínimo. ¿Sería un punto de inflexión o no, profe? Muy bien, Fabián. Lo vamos a concluir en un ratito más. Efectivamente, este es un punto de inflexión. No es máximo ni mínimo. Es lo único que podemos decir por ahora. ¿Ya? Pero con el criterio de la segunda derivada vamos a poder concluir que este compadre efectivamente es un punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, pregunto, porque aquí se acabó el... Ah, y en la fase 3 nosotros además teníamos que saber dónde era creciente y dónde era decreciente la función, ¿cierto? Porque es una cosa que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces aquí podemos concluir que f es creciente. Es creciente desde menos infinito hasta el 1 y también es creciente del 1 al infinito. Entonces f es creciente en todos los reales, po, ¿cierto?
¿Correcto? Si es que alguna de estas me hubiera dado decreciente, entonces habríamos dicho, bueno, f era creciente del menos infinito hasta el 1 y era decreciente del 1 hasta el infinito. Pero como aquí me salió creciente en todos los intervalos que analicé, entonces la función va a ser creciente en todos los reales. ¿Ya? Y con eso queda cerrado el paso 3. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Alguna duda o alguna consulta? Yo quería que resolviéramos este ejercicio todos juntos en la clase porque era un polinomio raro, digamos, porque no tiene máximo ni mínimo. Lo que sí le vamos a encontrar, como muy bien anticipó Fabián, es que le vamos a encontrar un punto de inflexión. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Gracias, Daniela, Juan, Madeleine, Chuta, Kimberly, Ignacio, Carlos. Ya. Vamos a borrar acá. Borrador. Voy a anotar. Yo ya saqué los pantallazos y todo esto lo voy a subir, ¿ah? Así que no se espanten. Vamos a la parte 4, a la etapa 4 del ejercicio. En la etapa 4 lo que nosotros vamos a calcular es la segunda derivada, ¿cierto? Calculemos la segunda derivada aquí mismo. La segunda derivada de x, recordemos que es tomar la primera y volver a derivar. Entonces esto va a ser derivar 3x cuadrado menos 6x más 3. Si yo derivo esto de acá, me va a quedar derivada de 3x cuadrado, ya me le dijeron hace un rato atrás, era 6x. Muy bien, Daniela. La derivada menos la derivada de 6x, que es, ¿cuánto? Muy bien, 6. Y la derivada de 3, que no la voy a notar porque la derivada de 3 es 0. Muy bien, Daniela. Entonces el resultado me quedó simplemente 6x menos 6. ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo esto lo puedo reescribir como 6 factor de x menos 1, ¿ya? Y entonces, ahora que tengo la segunda derivada, que era el paso 4, que con eso queda listo, vamos a la quinta etapa. En la quinta etapa analizamos zonas de concavidad o convexidad. Entonces, en la quinta etapa, si se fijan, aquí de nuevo me aparece el x igual 1 como una especie de punto crítico. Todavía estoy cortando ahí. Entonces, otra vez mi tabla va a ser desde el menos infinito hasta el 1 y desde el 1 hasta el más infinito. Y aquí sí que va a haber un cambio de signo. Porque fíjense ustedes que x menos 1, aquí voy a anotar la segunda derivada entonces, y aquí voy a anotar la función original. ¿Ya? Entonces, x menos 1, si es que yo lo tomo en el intervalo menos infinito hasta el 1, o sea, a algo más chico que 1, le estoy restando 1. ¿Cómo me queda? ¿Positivo o negativo? Me queda negativo, ¿cierto? Muy bien, Fabián. Y si yo tomo un número más grande que el 1 y le resto 1, ¿me da positivo o negativo? Ahora me da positivo. Pregunta. Bueno, x menos 1 por 6, si es que esto era negativo, multiplicado por 6 sigue siendo negativo. X menos 1, si es que es positivo, multiplicado por 6 sigue siendo positivo. Así que la pregunta es, la segunda derivada entonces aquí me dio negativa, la segunda derivada aquí me dio positiva. Lo que nos queda por resolver es lo siguiente. Cuando yo tenía que la segunda derivada de una función era negativa, ¿qué significaba eso para la función original? ¿Que es cóncava o que es convexa? Eso lo vimos de hecho, en una cápsula que les grabé yo. Si no se acuerdan, no importa, ¿eh? Pero muy bien, Kimberly. Es cóncava. Entonces la vamos a anotar así, como carita triste. Y si la segunda derivada es positiva, entonces, por complemento, ¿cierto? Si es que no es cóncava, entonces recibe el otro nombre que es convexa, que es lo que pasa con esa función, es que tiene esta estructura de acá. ¿Ya? Entonces verificamos efectivamente que justo aquí entre medio, en el x igual a 1, la función pasa de ser cóncava a ser convexa. Así que, de hecho, con esto termina el paso 5 y rematamos con el paso 6 diciendo que x igual a 1, como bien nos anticipaba Fabián hace un rato atrás, es un punto de inflexión. ¿Ya? Y la respuesta a todo lo demás que venía de la parte 5 es que decir que f es cóncava en el intervalo menos infinito hasta el 1 y f es convexa en el intervalo del 1 hasta el más infinito. ¿Sí? Para ratificar que esto anduvo bien,
voy a abrir la pestañita del GeoGebra y vamos a graficar la función, ¿ya? Y así nos cercioramos de que lo que calculábamos andaba bien. Voy a sacar antes, eso sí, el pantallazo de rigor acá, porque tengo que borrar todo esto. A ver, no, espérenme. Nuevo. Entonces aquí tengo la función era x cubo, ¿verdad? Menos 3x cuadrado. Más 3x. ¿Y qué más decía? Más 2 me parece, ¿no? Más 2. Ya. Entonces, efectivamente, de hecho, con esto nos vamos a quedar tranquilos para que vayamos entendiendo bien qué es lo que pasa con cada uno de estos ejercicios. En estos momentos yo voy a grabar el pantallazo porque ahora voy a borrar, porque necesito mostrarles el gráfico, pero vamos recordando lo siguiente. Veíamos que con el análisis de la primera derivada nos salió que la función era creciente todo el rato. Nos dio que era cóncava en la primera mitad y que era convexa en la segunda mitad. Nos dio que el x igual 1 no era máximo ni era mínimo, sino que era punto de inflexión. Y ahí respondimos todas las preguntas todas las interrogantes de la pregunta. Entonces, los intervalos de crecimiento o decrecimiento, la función era creciente en todo R. Intervalos de concavidad y convexidad los tenemos aquí, cóncava del menos infinito al 1 y convexa del 1 al infinito. Puntos críticos le encontramos el x igual 1 y que era punto de inflexión, porque no era ni máximo ni mínimo, ¿ya? Borro todo esto y ahora procedo a proyectarles en GeoGebra lo que era el resultado de la función, que como la pueden ver aquí, reviste todo lo que dijimos que hacía. ¿La función es creciente todo el rato? Sí. El x igual 1 me da un punto crítico que me dio punto de inflexión, porque ustedes pueden apreciar que desde el menos infinito hasta el 1 la función viene con este tipo de crecimiento, o sea que viene con crecimiento cóncavo, y después de ese punto se va con crecimiento convexo. Entonces tenemos punto de inflexión, desde el menos infinito hasta el 1 es cóncava, desde el 1 hasta el más infinito es convexa, y con esto ya tuvimos todo lo necesario para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Depende mucho de la función cúbica que esté trabajando Carlos, porque por ejemplo yo a esta función le puedo cambiar este pequeño detalle y la doy vuelta. ¿Cachai? Ahí tengo una cúbica que es decreciente todo el rato, que parte convexa y después se vuelve cóncava. Y esta, a diferencia de la otra, tiene un punto mínimo y tiene un punto máximo. ¿Cachai? Depende profundamente de la función lo que uno encuentre como resultado después. Por eso nunca es bueno anticipar siempre lo que pasa con un tipo de función en particular. ¿Cachai? Siempre hay que resolver el ejercicio para poder saber con conocimiento de causa lo que pasa con ella. ¿Ya? Pero ahí esa es una sutileza, digamos. De hecho, si tienen tiempo, yo les sugiero que hagan este mismo ejercicio con el menos x cubo para que cachen cómo cambian las cosas. ¿Ya? Pero es un detallito nomás, digamos, a la hora de hacer los cálculos pertinentes. ¿Ya? Para hacer el paso 5 siempre se tiene que ver el punto crítico en la segunda derivada, no necesariamente Kimberly. Podría pasar con una función que los puntos críticos y los candidatos a puntos de inflexión fueran distintos, ¿ya? Puede pasar en un ejercicio que de repente, de hecho, por ejemplo, en el anterior, voy a volver a la gráfica. Esto es un análisis bien al ojo, pero si te fijáis, cuando uno hace el análisis de la primera derivada, los puntos críticos que te van a dar son este que tengo aquí abajo y este que tengo aquí arriba. Pero aquí entre medio de estos dos puntos que yo tengo en azul, hay un punto que debe ser más o menos ese, que es punto de inflexión, porque la función viene cóncava y después se va convexa. ¿Cachai? Entonces, cuando tú digas f' de x igual a 0, vas a encontrar los puntos que están en azul. Y si tú dices f segunda de x igual a 0, ahí te vas a encontrar el punto rojo. Entonces, el análisis de la tablita del punto 5 tiene que ser con los puntos de la segunda derivada igual a 0, mientras que la tablita de crecimiento o decrecimiento del punto 2 corresponde a la de los puntos críticos, o sea, f' igual a 0. ¿Cachai? Es una sutileza que en el ejemplo anterior coincidían los dos puntos, pero en un problema general podrían ser distintos como lo que se aprecia aquí en la gráfica. ¿Se entiende?
¿Sí? Perfecto, ningún problema. Bueno, chicas, chicos, como anticipamos, efectivamente se nos fue el tiempo. Ya es 1 para las 10, no alcanzamos a hacer los otros 3 ejercicios. Yo sí me comprometo a subirles en el transcurso del día los otros 2 problemas resueltos para que los puedan revisar con lujo de detalle. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Y voy a dejar de grabar. Voy a